Gloria al Señor. Aleluya. Dios los bendiga, amados hermanos y amigos. Amén. Un saludo caluroso desde aquí, desde Puerto Maldonado, departamento de Madre de Dios. Amén. República del Perú. Una alegría, un gozo, un privilegio poder llegar hasta sus hogares. Amén. Con el mensaje de la palabra del Señor. Aleluya. Saludamos muy cordialmente a nuestro supervisor, el reverendo Luis Mesa Bocanegra, su amada esposa. Amén, que Dios los bendiga grandemente. Gloria al Señor, a nuestro amado pastor, el reverendo Rodolfo González Cruz, la sierva Rita Vázquez también, que son nuestros padres espirituales. Aleluya. Y al siervo de Dios, el reverendo Josué Ascarruz. Amén. Su esposa, la sierva Edith también, que Dios lo bendiga. Amén, que Dios lo bendiga grandemente. Una bendición poder trabajar con ustedes aquí en la zona sur del Perú, acá en Puerto Maldonado. Alabado sea el Señor, donde estamos peleando la buena batalla de la fe. Amén, que Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que también se conectan también con esta transmisión. Alabado sea el Señor, amén, porque tienen hambre y sed de justicia. Vamos a compartir la palabra de Dios, amén, como todos los lunes estamos estudiando este maravilloso libro, el libro de Romanos. Alabado sea el Señor, que nos habla acerca de la justificación por la fe. Nos explica todo el trato de Dios para con su pueblo Israel, para con la humanidad también. Nos da algunas directrices también en cuanto a nuestra vida en este mundo. Alabado sea el Señor, pues tiene consejos maravillosos y preciosos para cada uno de nosotros. Amén. Romanos 7, versículo 7, dice la palabra del Señor: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración. Padre amado, Dios maravilloso, te damos las gracias por estos momentos hermosos de poder estar en tu presencia, invocando tu nombre, alabándote, adorándote en espíritu y en verdad. Gracias, Señor. Aleluya, rogamos tu bendición en este día, Padre amado. Derrama tu gloria, tu poder, tu presencia de una manera poderosa. Señor, enseñándonos, Dios mío, tus santos caminos, Padre. Quita toda venda espiritual que hay en los corazones, rompe cadenas, rompe ataduras espirituales. Trae edificación a tu pueblo, a tu iglesia, Dios mío. En el nombre maravilloso de Jesucristo, usa mi vida, te lo suplico, que sea tu Espíritu Santo, Señor, poniendo palabras en mis labios, Señor, porque sin ti nosotros nada podríamos hacer, Dios mío. Toma el control total, absoluto, desbarata las obras del diablo, de las tinieblas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, muchas gracias. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Este libro, amados hermanos, en verdad es un libro muy tremendo, alabado sea el Señor, que es importante poder estudiarlo, escudriñarlo, como dijo Cristo, ¿no? Escudriñad las Escrituras, alabado sea el Señor, porque es de mucha edificación, sobre todo para el pueblo creyente, para los que ya somos creyentes, ya somos convertidos, ya hemos nacido de nuevo, estamos peleando la batalla de la fe, pues tiene enseñanzas muy importantes. Amén. Y en este pasaje que estamos considerando, hermano, vamos a ver, hermano, usted va a poder ver, aleluya, la lucha que existe entre el espíritu y la carne. Alabado sea el Señor. La lucha que tiene el creyente contra el pecado. Alabanzas al Señor. Amén. Porque a veces, hermano, cuánto quisiéramos, ¿no? Que en nosotros no hubiese esa inclinación, esa cierta atracción hacia las cosas, amén, malas, ¿no? Alabado sea el Señor, tenemos una naturaleza humana caída, pecaminosa,
inclinada hacia lo malo, alabado sea el Señor, pero que la fortaleza de Dios, como dice Pablo luego también, el espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Con la ayuda de Cristo, como dice Cristo mismo, como dice la Biblia, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es verdad que hay tentación, es verdad que hay pruebas, alabado sea el Señor, pero mientras estemos agarrados de la mano de Cristo, mientras estemos, como dice el apóstol Pablo, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, entonces, hermano, no caeremos. Alabado sea el Señor. Vamos a ver, hermano, esta enseñanza interesante que hace el apóstol Pablo, haciendo una especie de testimonio, amén, de su vida antes, aleluya, de que la palabra de Dios le sea revelada y luego ya conociendo la palabra de Dios. Miren lo que dice versículo 7, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Cuando se habla de la ley se está refiriendo, ¿y qué cosa es malo? Esa es la palabra del Dios Todopoderoso. Amén. Hay quienes hoy en día hay un concepto diferente, ¿no? Hoy en día hay un concepto donde se dice, hermano, no hay verdad absoluta, sino relativa. Lo que para ti es malo, para otro no es malo. Esa es una verdad relativa. Lo que para ti es malo, pues para otro no es malo, alabado sea el Señor. Y lo que para mí es malo, tal vez para ti no es malo, alabado sea el Señor. Amén. Pero sí existe una verdad absoluta y es la que está en la palabra de Dios, del Creador, del que hizo todas las cosas. Amén. Él es el que, amén, nos ha mostrado, nos ha dejado escrito para toda la humanidad qué cosa es malo y qué cosa es bueno. Alabanzas al Señor. Amén. Entonces dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, por la palabra. La palabra nos dice qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Alabado sea el Señor. Amén. Tal vez cuando uno no conoce, hermano, nada de las cosas de Dios, nada de la palabra de Dios, ¿cuántas cosas uno practica pensando que no es malo? Alabado sea el Señor. Amén. Tal vez la codicia. ¿Cuántos de ustedes que me están oyendo de repente mirar a una mujer y desvestirla con los ojos y alucinar en su mente con esa persona? Amén. Y estar ahí, aleluya, mirándola, codiciándola. ¿Cuántos de ustedes pensarán que eso no es malo? Cristo dijo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No que el mirar a una mujer sea pecado. Amén, porque todos miramos. Yo camino, miro por la calle, todos miramos. ¿Cuál es el pecado? La codicia. Cuando tú ya la miras con ojo de concupiscencia, de deseo, eso es pecado. Pero cuando uno no conoce la palabra de Dios, le es normal, piensa que eso no es malo. Lo hace y lo disfruta incluso, gloria al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque no conoce. En mi testimonio personal, hermano, yo les cuento algo, ¿no? Hace años, cuando yo no conocía nada de la Biblia, claro, como usted, igual yo oía de Dios, yo también creía en Dios, yo también decía yo creo en Dios, también me persinaba, ¿no? Alabado sea, creía en Dios a mi manera, pero les digo algo tremendo. En esa vida lejos de Dios, hermano, para mí era tan normal la práctica de fornicación. Porque si usted se da cuenta, cada vez que usted ve un canal, un programa de televisión, una película, una novela, usted va a ver que continuamente los actores, los personajes fornican, tienen relaciones sexuales sin estar casados. Y uno lo ve tantas veces, hermano, no solamente ahora, sino en mi tiempo también, cuando yo era joven, también tantas veces se veía eso, que parecía normal. Yo no sabía que eso era pecado. Yo pensaba que eso era normal, que alguien se entregaba por amor, porque amaba a otra persona, y eso es algo lindo, eso es algo bello. Así pensaba yo, pero ni por acá se me pasaba de que la fornicación o ese acto sexual sin estar casado fuese pecado. No, yo no sabía.
¿Cuándo me vine a enterar? Cuando conocí la palabra de Dios. Ahí recién me di cuenta o me enteré de que eso era pecado, eso era algo grave. Tal así que la Biblia dice que los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. Amén. Dice, vamos a avanzar un poquito. Dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Amén. Cuando uno conoce la palabra de Dios, hermano, uno fornica, uno roba, uno miente, aleluya, uno hace cosas, va al brujo, al hechicero. ¿Y qué dice la gente? Yo no mato, yo no robo, yo no hago daño a nadie, por lo tanto yo soy una persona buena, yo estoy con Dios, Dios está conmigo, alabado sea el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque no conoce la palabra. Amén. ¿Cuántas personas han abortado, han practicado el aborto, han matado a su hijo en su vientre, alabado sea el Señor, y piensan que no es malo? Hay quienes, por ejemplo, conocen a un hombre casado y se meten con ese hombre casado y piensan que no es malo, alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque la palabra no le ha sido revelada. Amén. No conoce la palabra de Dios, no conoce al Dios verdadero. Cuando uno no conoce al Dios verdadero, uno hace cosas terribles, desagradables ante los ojos de Dios. Amén. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 9, dice, y yo sin ley, sin la palabra, sin el conocimiento de la palabra, viví en un tiempo, como muchos de nosotros hemos vivido en un tiempo. Hablo con los que somos creyentes, ¿no? Los que ya conocemos. Hubo un tiempo que no conocíamos la palabra, vivíamos sin ley de Dios, aleluya. Dice, y yo sin ley, sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Alabado sea el Señor. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Alabado sea el Señor. Amén. En mi experiencia personal, amados hermanos, les vuelvo a repetir, en un tiempo atrás yo no conocía la palabra, hacía las cosas y me era normal hacer las cosas del mundo, del pecado. Pero cuando comencé a escuchar la palabra de Dios, cuando me comenzaron a predicar la palabra de Dios, aleluya, tal vez no en el momento, pero sí al segundo, tercer, cuarto día, comencé a experimentar, aleluya, que las cosas, me iba dando cuenta que las cosas que yo hacía eran malas. Cuando quería hacer algo malo, algo me decía, el Espíritu Santo, entiendo ahora, me decía, eso es malo. Quería hacer otra cosa, eso es malo. Me quería poner a mirar en un puesto de periódico una mujer, amén, estado indecente, algo me decía, no mires, eso es malo. Alabado sea el Señor. Y de tal manera que comencé a ver lo que antes no veía. Como que se me fue quitando la venda espiritual y comencé a ver, amén, que había tanta maldad, tanto pecado, alabado sea el Señor. Y llegó un momento, aleluya, en que pude entender que era un pecador. Era un pecador que había pecado contra Dios. Y peor aún, me di cuenta que no era hijo de Dios, más bien que era hijo del diablo. Porque cuando escuché la palabra dice, el que practica el pecado es del diablo. Y dije, ¿cómo? ¿Yo soy del diablo? Alabado sea el Señor. Me fue dura cosa aceptar eso. Pero la palabra me decía, tú eres pecador. Tú has hecho lo malo, tú eres un hijo del diablo, tú tienes que arrepentirte, tú tienes que pedir perdón a Dios, tienes que nacer de nuevo. Amén. Y como dice acá el apóstol Pablo, ¿no? Y ahí es que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque se me fue la alegría, se me fue el gozo, ahora me venía la aflicción. Soy un pecador, he pecado contra Dios, he hecho cosas malas, alabado sea el Señor. Y venía, hermano, la misma palabra que, amén, es para vida, me resultó para muerte, como dice el apóstol Pablo, ¿no? En ese proceso de tener, amén, esa reconciliación con el Dios del cielo. Amén. 11 dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. La Biblia dice que antes estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados.
No conocíamos la palabra, fuimos arrastrados, inducidos a hacer cosas malas, la cual trajo muerte espiritual. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Verso 12, de manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Hermano, la palabra de Dios es buena, es santa, es pura. Amén. Nos lleva a hacer lo recto ante los ojos de Dios. Nos lleva a vivir una vida santa, una vida piadosa, una vida justa ante los ojos de Dios. Amén. En el trato para con Dios y para con nuestros semejantes, hermanos, nos lleva a hacer cosas correctas. Nunca la palabra de Dios te va a llevar por un camino malo, por un camino que daña al prójimo. No, te va a llevar por el camino correcto, el camino santo y puro. Alabado sea el Señor. Amén. Pero viene esa controversia, porque nos damos con la sorpresa, hermano, que todo está lleno de maldad. Por donde quiera que vayamos hay pecado, hay inmundicia, hay asquerosidad. Alabado sea el Señor. La gente hace lo malo ante los ojos de Dios. Amén. Aleluya. Luego dice el verso 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera dice, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio del mandamiento. Produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Es que a través de la palabra de Dios uno se da cuenta qué tan pecador es. Alabanzas al Señor. Cuando uno va a la palabra, hermano, uno comienza a ver, wow, cuántas cosas malas he hecho. ¿Cuántas veces hemos consultado el horóscopo? Antes yo decía, soy Leo, a ver qué dice mi horóscopo, mi signo zodiacal. Cuando eso es algo totalmente abominable ante los ojos de Dios. ¿Cuántas veces, hermano, hemos practicado eso de tener artículos para la buena suerte? La herradura, la pata de conejo, el cuy, la ruda, la sábila, tantas cosas. Eso es abominable ante los ojos de Dios. ¿Cuántas veces hemos comido sangre de pollo, de animal, hemos comido, amén, el relleno, alabado sea el Señor, cuando eso es pecado ante los ojos de Dios? ¿Cuántos han fornicado, han abortado, han ido a brujos, hechiceros, han robado, han mentido, han matado? Alabado sea el Señor, cuántas cosas malas hemos hecho. ¿Cómo nos damos cuenta de la magnitud de nuestra maldad? A través de la bendita palabra de Dios, hermano. Alabado sea el Señor. La gente muchas veces dice, yo soy bueno, yo soy buena. Mentira. Cristo dijo, ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Él es el único bueno. Todos nosotros, Cristo incluso dijo una vez, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Somos malos, alabado sea el Señor, inclinados hacia lo malo. Bien dice la Biblia que por gracia somos salvos, alabado sea el Señor. Amén. Verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, hermano. La ley, hermano, trae vida, es espíritu, es vida. Él dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Alabado sea el Señor. Amén. Tenemos en nosotros una naturaleza humana caída. Amén. Hay una lucha interna en nosotros que justo el apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, miren lo que dice en Gálatas, capítulo 5, verso 16, le habla a la iglesia, le habla a los creyentes, a los que hemos nacido de nuevo. Dice el apóstol Pablo, Gálatas 5, 16, dice, digo pues, andad en el Espíritu, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. No dice, hey, anda en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Nosotros como cristianos, hermano, amigo, que te has convertido, que estás en los caminos del Señor, tú tienes que saber que como cristiano tú tienes una lucha continua
contigo mismo o con tu carne, con esta naturaleza humana caída que está inclinada hacia lo malo. ¿Cuánto quisiéramos no sentir eso? Amén, pero está en nuestra carne, alabado sea el Señor. Amén, está en nuestra carne. Por eso es que necesitamos la ayuda divina, la fortaleza de Dios para vencer los deseos de la carne. Ya vamos a ver un poquito más de ese tema. Amén, alabado sea el Señor. Dice en el versículo 14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, dice. Aleluya, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Acá vienen unos versículos que causan cierta controversia. Algunos dicen, por ejemplo, algunos erradamente, equivocadamente dicen, ¿no? El apóstol, amén, a veces fornicaba, ¿no? Porque no era casado, ¿no? Fornicaba, pero no quería fornicar, ¿no? Sino que su carne le pedía la fornicación y fornicaba aunque no lo quería hacer. O sea, hacía cosas malas, cosas pecaminosas, pero no porque quería hacerlo, sino porque su carne lo inducía a eso. Alabado sea el Señor. Y eso no es correcto, no es una interpretación correcta, hermano. Amén, porque Cristo nos ha dado la victoria sobre el pecado. Alabado sea el Señor. Amén. Pero sí vamos a considerar, hermano, que hay cosas, ¿no? Por ejemplo, Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. A esta carne no le gusta ¿qué? No le gusta orar. A esta carne ¿qué no le gusta? Perdonar. No le gusta perdonar. A veces no le gusta humillarse. No le gusta reconocer sus errores. Alabado sea el Señor. A veces esta carne quiere vengarse. Pero el Espíritu nos dice, no, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dice la ley de Dios? Amarás a tu enemigo, perdona a tu hermano. Alabado sea el Señor. Y aunque de repente esta carne no quiera hacer eso de perdonar, de reconocer, de humillarse, amén, el Espíritu, hermano, nos lleva a hacerlo aunque nuestra carne no lo quiera. De eso está hablando el apóstol Pablo, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, lo que a mi carne no le gusta, pues eso hago. El ayunar, por ejemplo, a la carne que le gusta, comer. Amén, comer. A veces uno se levanta y dice, voy a ayunar, y de repente, hermano, uno quiere comer. Alabado sea el Señor. Y aunque la carne nos pida, decimos, no, vamos a ayunar. Y la carne ahí está media molesta ahí porque quiere comida. Alabado sea el Señor. Amén. Pero en el nombre de Jesús vencemos las pasiones, los deseos pecaminosos. Miren en el libro de Efesios, para un poquito comprender también esto. Miren en Efesios, hermano, cómo era antes la cosa, ¿no? Capítulo 2, verso 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mire eso, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, mire eso, en los deseos de nuestra carne. Así vivíamos antes, en los deseos de nuestra carne, obedeciendo a nuestra carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Pero ahora que estamos en Cristo, ya no hacemos la voluntad de nuestra carne. La carne quisiera hacer algo que es malo, pero nosotros, amén, en esa vida espiritual le decimos no. Ya no hacemos como antes la voluntad
de nuestra carne. Amén. Por eso el apóstol Pablo, volviendo al pasaje de Romanos, capítulo 7, dice, verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ojalá no tuviéramos esa lucha, ¿no? Cuando estemos en el cielo, hermano, ya no va a haber esa inclinación, esa tendencia hacia lo malo, ya no, ahí ya se acabó. Habremos alcanzado la victoria total sobre el pecado. Verso 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, por supuesto. La ley es buena, es poderosa, amén, porque nos lleva a hacer lo recto, aunque a nuestra carne no le guste, pero nos lleva a hacer lo recto ante los ojos de Dios. Es buena, alabado sea el Señor. Por eso Cristo usaba la palabra, ¿no? Escrito está, decía. Escrito está. No le dio gusto, ¿no? A la carne. Alabanzas al Señor. Verso 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado que tengo uno, hermano, esa naturaleza pecaminosa nos inclina hacia lo malo, pero no le hacemos caso, lo reprendemos. Incluso, amado hermano, vienen pensamientos a nuestra mente, pensamientos de cosas malas, pero simplemente no le hagas caso, hermano. Hay muchos cristianos que tienen problemas con esto, con la mente. Ay, me vino un pensamiento, ay, me vino un pensamiento. Cuando te viene un pensamiento malo, reprende y que el Señor te reprenda. La sangre de Cristo tiene poder y no le hagas caso. Hay creyentes que le vienen pensamientos malos y luego están todos tristes, ahí derrotados, dice, ay, he pecado, he hecho lo malo, no tengo perdón, ya pequé por un pensamiento. No te dejes atormentar por un pensamiento. Pensamiento malo, reprende lo que el Señor te reprenda. No le hagas caso simplemente, es un pensamiento. Lo malo, ¿sabe en qué está el pecado? En que tú obedezcas lo que dice el pensamiento. Cuando tú lo obedeces y llevas al hecho eso sí es malo. Rechaza, reprende todo pensamiento malo y no le hagas caso, alabado sea el Señor. Amén. Dice, verso 18, mire, escucha hermano, esto es importante. Dice el apóstol Pablo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Amén. Yo soy consciente, hermano, también que en mi carne no mora el bien. Yo soy consciente. Nosotros que somos pastores, hermano, no crea que porque el hecho que somos pastores no somos tentados, no luchamos, no, sí luchamos contra el pecado, amén, contra el diablo, el mundo y contra esta carne. Amén, luchamos. Alabado sea el Señor. Pero vamos a ver luego, hermano, que Dios nos da las herramientas para vencer a la carne, para vencer al diablo y al pecado, al mundo también. Amén, pero hay que ser consciente, hermano. Hay que ser consciente que en esta carne no mora el bien hasta el día que te mueras, amados hermanos. Alabados sea el Señor. Aleluya. Verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Hago lo que no le gusta a mi carne. ¿Qué cosa? Lo recto, lo bueno ante los ojos de Dios, como les dije hace un rato, hermano. Perdonar, humillarse, reconocer mis errores, pedir perdón, servir. Amén. Lo que a mi carne no le gusta. A veces la carne de repente pide fornicación, sexo, pero le decimos no. El Señor te reprenda, alabado sea el Señor. Amén. Dice, verso 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Es verdad, ahí está, hay una lucha continua. Alabanzas al Señor. Y hay veces que se pone fuerte la cosa, ¿no? Hay veces que se pone fuerte esa lucha espiritual. Alabado sea el Señor. Amén. Pero vamos a seguir, vamos a explicar. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Cuánto nos gozamos en la ley de Dios? Amén, pastor, yo me gozo en la palabra, me gozo en los cánticos, me gozo en las alabanzas. ¿Cuántos creyentes, hermanos, en los cultos se deleitan, cantan, saltan, brincan, se gozan? Alabado sea el Señor. Pero después que salen del culto, hermano, están ahí medio mareados. Veo que están ahí, ya no puedo, ya no puedo, alabado sea el Señor. Y hasta incluso hay quienes hasta caen.
caen a los deseos de su carne. Caen, ceden. Alabanzas al Señor. Alguno dirá, ¿por qué? Aleluya, ahí está el problema. ¿Por qué? Alabanzas al Señor. Ahorita vamos a explicar eso. Amén. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, dice el apóstol, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Si uno se deja llevar, hermano, esta carne te lleva al pecado. El que estuvo en la borrachera antes puede llegar nuevamente a la borrachera. El que estuvo esclavo de la lujuria, de la lascivia, puede nuevamente volver a esa vida de antes. Alabado sea el Señor. El que estuvo en la delincuencia puede ser nuevamente llevado. El que estuvo en la droga puede ser nuevamente inducido, si es que se deja, alabado sea el Señor, a volver a esa vida. Aleluya. Y luego el apóstol Pablo enseñando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. ¿Por qué? Porque no quisiéramos tener eso en nuestro cuerpo, en nuestra carne. No quisiéramos. Quisiéramos solamente sentir cosas buenas, pensar cosas buenas y que todo en nosotros siempre sea lo bueno y lo correcto y lo santo. No quisiéramos tener pensamientos malos. No quisiéramos sentirnos atraídos por las cosas pecaminosas. No quisiéramos. Quisiéramos, hermano, amén, ser perfectos totalmente, alabado sea el Señor. En el cielo eso sí va a ser posible, hermano. En esta tierra vamos a seguir luchando contra esta carne. Hay quienes, hermano, tristemente ya en el final de su carrera, hermano, se dejan, sucumben ante el dinero, ante el poder, alabado sea el Señor, la ambición, el orgullo, alabado sea el Señor. Miren, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, nos habla de varios personajes, hermano, que ya en la vejez casi dice, se enalteció su corazón. Miren, Salomón también en su vejez, sus mujeres inclinaron su corazón a la idolatría. ¿No? Miren, hasta la vejez uno sigue batallando, sigue luchando. Porque este cuerpo está inclinado hacia lo malo. Pero para esto, miren lo que dice el apóstol Pablo. Verso 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Con mi mente yo, hermano, la Biblia me dice así, así, yo obedezco lo que dice la Biblia. Amén, pero mi carne sirve al pecado, o sea, se refiere, está inclinada hacia lo malo, pero no que le obedezco. No que le doy gusto a mi carne, no, mi carne quiere robar, fornicar, adulterar, hacer cosas malas. No, le digo, no Señor. Aunque está esa batalla de repente, le digo no. Ahora, esa lucha interna que tiene el creyente, que todos los van a experimentar, hermanos, que somos cristianos, hablo con los que son creyentes, seas quien seas, tengas el cargo que tengas, todos tenemos esa lucha interna. Amén. Pero para uno poder tener victoria, para uno vencer, para uno, hermano, enseñorearse de su carne, pues tiene que hacer lo que dice en el capítulo 8, verso 1 y 2 de Romanos. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Mire eso. No andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nos dejamos guiar por el Espíritu, por la palabra de Dios. No hacemos caso a la carne, no nos dejamos guiar por la carne. Ahora miren el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Este es un versículo clave. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
la ley del espíritu de vida, o sea, la forma de vida en Cristo Jesús, la vida que Cristo nos demanda a nosotros, pues nos libra de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué espíritu de vida nos está hablando esta palabra de acá, este versículo? La ley del espíritu de vida. ¿Qué espíritu de vida? La vida espiritual, la vida de oración. Amén. El Señor nos ha dado herramientas, hermano, para vencer el pecado. Cristo estuvo en una condición humana, como hombre, verdadero hombre. Y como verdadero hombre, dice la Biblia, que Él fue tentado en todo, absolutamente en todo. No hay nada en lo que Él no haya sido tentado. Fue tentado en todo, dice la Biblia, pero sin pecado. Él no cedió, Él no cayó. Amén. Y para que Él venza, aleluya, pues Él recurría a la oración, recurría al ayuno, a la búsqueda de la presencia de Dios, de la fortaleza de Dios. Dice un salmo: bienaventurado aquel que tiene en ti sus fuerzas. Hermanos, a través de la oración, todos nosotros, ustedes y yo, le decimos: Señor, dame fuerzas, fortaléceme, ayúdame, renuévame, lléname de tu presencia. El Señor nos ha dado herramientas para fortalecernos, para robustecernos en el espíritu, de tal manera que te puedas enseñorear de los deseos de tu carne. Alabado sea el Señor. A través de la oración uno clama al Dios por fortaleza espiritual. Aleluya. Y a través de la palabra, que dice la Biblia, la palabra es alimento. Amén. El alimento espiritual. Cristo dijo: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Amén. Nos dan fuerza espiritual. Es un alimento espiritual que nos fortalece. Amén. La palabra de Dios, la oración, el ayuno. Cristo ayunaba continuamente, hermano. El ayuno nos santifica, hermano. Nos renueva, nos santifica, nos ayuda a matar los deseos de la carne, a menguar los deseos de la carne. Amén. Los deseos de la carne nunca desaparecen, hermano, pero sí pueden estar sujetos, sí pueden menguar, sí pueden estar ahí como dormido. Amén. Mientras los mantengamos así, a través de la oración, del clamor, de la búsqueda del Señor. Los cultos, hermano, cuando nosotros en los cultos adoramos, alabamos, cantamos, escuchamos al pastor de la iglesia enseñando la palabra, exhortándonos, guiándonos, ministrándonos el Señor, pues eso nos fortalece, eso nos edifica, eso nos ayuda a crecer espiritualmente en el camino del Señor. Entonces, hermano, esa ley, esa forma de vida en Cristo Jesús, ¿qué produce? Amén, que tengamos victoria sobre la carne. ¿Por qué muchos pecan? ¿Por qué muchos caen? ¿Por qué muchos estuvieron un día en el camino del Señor y después están ahora en el mundo? Algunos dicen: pero si él era hermano, ¿por qué ahora está borracho? ¿Por qué ahora está fornicando? Él era pastor. Yo lo vi, él era pastor. Mire, ¿y ahora dónde está? Mire las cosas que hace. ¿Ah? ¿Por qué es eso? ¿Por qué se produjo? No es porque Dios lo haya querido, sino que se han descuidado. Se descuidaron cualquiera, hermano, usted, yo. Si yo también me descuido, hermano, de las cosas espirituales, de orar, aleluya, de leer la palabra, de consagrar mi vida, pues ¿qué va a pasar? Esta carne se va a levantar, como que se va a despertar, hermano, y va a querer dominar. Amén. Y si uno no le da al espíritu, hermano, ese alimento espiritual, esas herramientas ahí para fortalecerse, para llenarse, entonces la carne se va a levantar, el espíritu va a menguar y al final la carne, amén, te va a llevar a hacer cosas que aunque tú no lo quieras, que de repente tú nunca pensaste hacerlo. ¿Cuántas veces he escuchado a creyentes que han dicho: no, yo imposible que vuelva atrás, porque a mí el Señor me rescató de lo profundo del pecado, imposible, alabado sea el Señor, pero sin embargo luego se descuidan, dejan de consagrarse, de buscar al Señor y luego muchos terminan nuevamente en ese mundo de donde Dios los sacó. Alabado sea el Señor.
Pero Dios no quiere eso, hermano. Por eso, hermano, a ti y a mí nos toca pelear la buena batalla de la fe, echar mano de la vida eterna. Nos toca, como dijo Cristo, Cristo nos lo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Tenemos que velar, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que estar continuamente en ese ejercicio espiritual, fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén, porque tenemos un enemigo, que es esta naturaleza humana caída. También el diablo y el mundo, el diablo también es un instrumento para tentar, ¿no? Pero él no pudiera hacer nada, no pudiera tentarnos a nosotros si en nosotros no hubiera esa naturaleza humana caída, inclinada hacia lo malo. Amén. Si no hubiera eso, no habría tentación. Él no podría poner de repente a una mujer de repente, ¿no? Si no hay nada acá, pues no pasaría nada, ¿no? Pero como Él sabe que en nosotros hay esa naturaleza humana caída, inclinada hacia lo malo, siempre presenta aquellas cosas que te gustaban en el mundo. Amén. Por eso, hermano, aleluya, entiende esto, hermano. Sí se puede vencer la tentación. Sí se puede vencer a la carne. Sí se puede. Con la ayuda de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo lo dijo bien claro en el libro de Efesios, ¿no? Capítulo 6. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. O sea, tú tienes que vestirte. Ahí está la armadura. Amén. A tu disposición. Tienes que vestirte de la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Para vencer, para seguir victorioso y nunca volver atrás, hermano. Si así lo haces, imposible que caigas. Imposible, aleluya, que el enemigo te venza. Pero si te descuidas espiritualmente, por eso ten cuidado a veces con los trabajos. Hay trabajos donde a veces el enemigo siempre va a buscar la forma de que tú no te consagres, que tú no ores, que tú no vigiles, que tú no ayunes, que no leas la Biblia. Siempre va a buscar la forma de hacer que te debilites, que te descuides espiritualmente. Él siempre va a buscar eso. Por eso te pone trabajo. A veces el enemigo te induce a meterte en una deuda a propósito. Te induce, te llega por ahí un mensajito. Hay 50.000 soles a tu disposición. A sola firma con tu DNI. Sí, qué bonito. Y dice, ay, mira, mi amor, el banco me está ofreciendo 50.000 soles. Pues sí, pero no te lo está regalando, mano, ¿entiende? No te lo está regalando, te lo está prestando y vas a tener que pagar con los intereses. Y mucho cuando se mete en una deuda, ay hermano, ahí se le viene abajo la vida espiritual. Porque ahora su mente, tengo que pagar la letra, tengo que pagar. Ya no puede orar, ya no puede buscar a Dios, ya no puede consagrarse. ¿Quién hizo eso? El diablo. Y usted se dejó guiar por su carne, ¿no? La carne, ay, qué plata, mira la plata, ¿no? Y los primeros días, sí, no, pollo a la brasa, buen restaurante, ¿no? Tremendo. Y después, alabado sea el Señor, hermano. Pero no, hermano. En la vida espiritual, hermano, uno vela para que nada lo ate, nada lo enrede en los negocios de esta vida. Amén. Que no haya nada que ahogue la palabra, sino que dé fruto para vida eterna. Amén. Así que, hermano, pelea la buena batalla de la fe, hermano. Abre tus ojos espirituales, hermano. Pon en primer lugar las cosas espirituales. No te descuides espiritualmente. Tal vez estás batallando. Tal vez ahí estás en una lucha. Tú estás ahorita en la transmisión y estás con una tentación terrible. El enemigo te está tentando, tu carne te está tentando, y tu carne te dice, haz esto, y te dice, no. Alabado sea el Señor, aleluya. Dile a Dios con todo tu corazón en esta hora, ayúdame, cierra tus ojos. Cierra tus ojos, dile a Dios, ayúdame, Señor, yo no quiero pecar. Yo no quiero volver atrás. Yo no quiero hacer lo malo, Señor. Tú me has rescatado, tú me has limpiado. Tú me has perdonado, no quiero volver a hacer lo malo. Perdóname, por favor. Ayúdame, dame fuerza, libra mi alma. Libra mi alma, dile a Dios. Dame fuerza, Señor, no quiero pecar. Díselo con tu boca, no quiero pecar, no quiero hacer lo malo.
Ayúdame, Dios mío, pídele con todo tu corazón y con toda tu alma mientras oramos en esta hora. Padre amado, Dios bendito, Dios precioso, Dios maravilloso, Señor, hemos compartido tu palabra que nos enseña, Señor, la gran realidad, Señor, de esa lucha entre el espíritu y la carne, Dios mío, Padre. Pero tu voluntad es que nosotros venzamos, Señor. Aleluya, esa es tu voluntad y nos has dado las herramientas, Padre, para hacerlo. En el nombre de Jesucristo, Padre amado. Aleluya, mira a todos aquellos que te piden ayuda, que te piden fuerzas, Padre, ayúdalos, fortalécelos. En el nombre de Jesucristo, Padre amado, tu presencia sobre cada uno de ellos, Padre, disipando toda obra del diablo, toda obra de las tinieblas. Señor, una unción fresca, Señor, una unción fresca, Dios, derrama en esta hora, Señor, una unción fresca. Renueva, Señor, fuerzas de búfalo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Tu mano poderosa, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, desbarata toda obra del diablo, toda obra de Satanás, de los demonios. En el nombre de Jesucristo echamos fuera, Señor, todo espíritu inmundo, toda obra demoníaca, satánica. En el nombre de Jesucristo no tiene parte ni suerte, Señor, con nosotros. Tu mano poderosa, Dios mío, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, da la victoria a mis hermanos, a mis hermanas, Señor, en esta lucha espiritual, Señor. En el nombre de Jesús, te lo suplicamos y te lo rogamos. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre Santo. La alabanza, la gloria y la honra sean a ti, Señor. Amén. Denle gloria a Dios. Denle alabanza a Dios. Aleluya. Amén. Sigue adelante, amado hermano, soldado de Cristo, peleando la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna, hermano. Aleluya. Y acuérdate, si otros han podido, ¿cómo no vas a poder tú? Si otros que han estado peor, en circunstancias terribles, y han podido vencer, ¿cómo no vas a vencer tu hermanito? Sí se puede. Solamente escucha esto, no te descuides, no descuides tu vida espiritual. Amén. Si viene un trabajo donde tú no vas a tener tiempo para las cosas de Dios, rechaza ese trabajo. Preferible otro donde te paguen un poco menos, pero vas a estar buscando al Señor, consagrando tu vida. Cuidado con los jóvenes. Hay jóvenes también, hermano, que a veces se afanan, hermano, se afanan. Amén. Quieren estudiar y eso es correcto, hay que estudiar, hermano. Amén. Entran a la universidad, pero aparte de la universidad quieren estudiar otra carrera, 2 carreras al mismo tiempo y encima quieren trabajar. Así como vas a mantenerte en la vida cristiana. ¿Cuántos creyentes conozco que han hecho eso? Han pecado, han caído, se han ido al mundo. ¿De qué le vale? ¿De qué le vale las carreras, los títulos, el dinero sin Dios? No haga eso. Amén. Hay que estudiar, sí, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, pero sin descuidar tu vida espiritual. Mira que lo más importante es, aleluya, estar con el Señor, ser fiel a Dios hasta la muerte, hermano. Porque en cualquier momento nos va a tocar morir. Amén. Y hay que estar preparado para el encuentro con nuestro Dios. Amén. Que el Señor los bendiga, el Señor los guarde. Ha sido un gozo estar con ustedes. El próximo lunes estaremos nuevamente con ustedes en esta transmisión. Amén. No cambie todavía. Acá el siervo de Dios, aleluya, que viene, estará orando por las peticiones. Amén. Que ustedes tengan. Amén. Con toda confianza hagan llegar sus peticiones para que podamos orar por cada una de ellas. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Adelante.